Muy bien, abrimos otro bloque del show de la selección acá por AM690 y nos metemos en nuestra sección Futboleando y vamos a hablar con Juan José Buscaglia, periodista que está del otro lado de la línea para charlar unos minutos con nosotros en nuestra sección. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Un abrazo grande. Abrazo de gol. Muchas gracias. Te quiero empezar preguntando cómo eran tus inicios, cómo eras de chico y si imaginabas llegar a ser periodista, si tenías siempre esa pasión por el fútbol, si con tus amigos desde chiquito, te hablo 10, 12, 8, 9 años, ya imaginabas que ibas a ser periodista deportivo o por ahí en esos años tu enfoque iba para otro lado. No, a ver, como todo pibe de barrio en Argentina, somos futboleros, ¿no? Digamos, lógicamente yo tenía hermanos más grandes, jugábamos al fútbol todo el día y era otra infancia distinta a la de mis hijos ahora, y vivíamos en la calle jugando al fútbol. Yo soy de Castelar y era jugar contra los pibes de la otra cuadra, jugar contra los del otro barrio, ir a la canchita, ir al potrero, lógicamente que éramos muy futboleros. Pero nunca yo soñé ser futbolista. Muchos de los periodistas por ahí pasamos por esa etapa de decir quiero ser futbolista. A mí no me pasó, digamos, yo siempre sentí que lo mío era más la comunicación, hacer entrevistas, digamos, dedicarme a relatar un partido de fútbol, a comentarlo, más allá de que soy un apasionado lógicamente por el fútbol y mis primeros recuerdos son futboleros, seguramente los del Mundial 78. Yo soy del 72, tenía en ese momento 6 años y bueno, ver a Pasarela levantar la Copa del Mundo me marcó de una manera muy especial y siempre soñé con alguna vez ver a Pasarela jugar en San Lorenzo, cosa que no pasó, que no pasó nunca, siempre marcado por aquella imagen tan fuerte del Mundial 78, ¿no? ¿Cómo estás, Juanjo? Agustín de Julis te saluda. Hola, Y Agustín. todo bien. Respecto de esa carrera periodística, cuando arrancaste, sobre todo en el periodismo deportivo, ¿qué sueño tenías para cumplir dentro de lo que es la profesión? Y si bueno, lo alcanzaste a cumplir o todavía estás en esa meta. Mirá, la verdad es que yo me recibí en el año 95 en Deportea y la realidad es que a los 2 meses estaba trabajando en torneos y competencias, que probablemente hubiera sido mi sueño de muchos años. Lo logré, digamos, fue mi plataforma de arranque. Entonces es como que yo siempre fui un poco construyendo mi carrera en el día a día, tratar de crecer dentro de la profesión, dentro de una empresa gigante que lógicamente tiene mucha competencia y la verdad es que el camino es duro, es difícil. Éramos muchos y digamos, por ahí uno en un ámbito en el que hay muchos periodistas deportivos, destacarse es complicado y un poco lo que te va marcando el camino es que tenés que esforzarte mucho todos los días para poder destacarte y bueno, en un ámbito de gente muy talentosa, ¿no? Porque la verdad es que en aquellos inicios estaban, no sé, Gustavo López, Germán Pawlowski, Fernando Pacini, Martín Lieberman, Juan Carlos Pazman, o sea, un montón de colegas que hoy siguen trabajando y que son súper importantes en el mercado argentino. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Víctor Santander es mi nombre. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Y mi pregunta va hacia ese lugar, digamos, hacia el lugar que vos quizás te hubiera gustado ocupar, si tardaste mucho en llegar a ese lugar, por ejemplo, hoy en día comentando, lo que puede llegar a ser un noticiero deportivo, Sí. ¿era algo a lo que vos aspirabas? ¿Te costó llegar a ese lugar o te fuiste encontrando un poco, las aguas fueron llevando para ese molino? Mira, yo creo que mi carrera la fui moldeando un poco con el día a día, ¿no? Renovando expectativas y de hecho tengo 48 años y siento que tengo mucho más por delante de lo que ya recorrí, porque voy renovando mis objetivos, que en definitiva en la vida es así, ¿no? Uno va renovando sus objetivos como para sentirse vivo, porque si uno siente que ya hizo todo, y la verdad es que no tener aspiraciones te deja muy chato. Yo siempre, mi carrera fue un poco, fue así medio sui generis, digamos, yo puse así como objetivo esforzarme mucho en el día a día, pero sin saber hacia dónde quería llegar.
sí creo que yo fui haciendo una carrera por ahí más internacional, un poco porque trabajé en una señal internacional y viajé mucho, y entonces hoy trabajo hasta por ahí más para mercados internacionales que para el mercado argentino. Yo trabajo en un canal de Estados Unidos, trabajo en una radio de Colombia, digamos, trabajo para Conmebol, tengo muchas empresas a las que yo le presto servicio. Te diría que 3/4 partes de mi trabajo están más afuera que en Argentina. Y un poco ahí sí creo que yo tuve una mano, digamos. Ahí sí creo que yo fui diciendo, quiero ir para este lado. Después, a dónde llego en cada lugar, y bueno, muchas veces depende de contingencias, depende de lo que el mercado necesite en ese momento, depende de si el tipo que tiene que elegirte te elige o no, pero sí que yo fui rumbeando mucho para el costado internacional y lo disfruto mucho, me gusta, mi día a día te diría que está más marcado por eso, y creo que en este mundo tan globalizado, y con lo que está pasando ahora, por ejemplo, con el tema Disney, Fox y ESPN, a mí me ha ayudado mucho porque no ha tenido tanta incidencia en mi día a día todos estos cambios que se están produciendo, ¿no? ¿Y cómo te llevas con el tema de, cómo te llevabas con el tema de el hincha de la selección cuando eras chico y después cuando ya fuiste profesional en tu carrera con el periodismo? Digo, ¿la fuiste dejando de lado? ¿Cómo vivías los mundiales antes y durante el periodismo? No, yo creo que uno es hincha siempre, ¿no? Y la selección es transversal a todos somos hinchas de la selección. Eh, Al principio cuando arranqué uno tiene que esconder más un poco la pasión por el equipo, ya ahora que estoy más grande no la escondo tanto, pero la selección creo que uno nunca la esconde. Uno va a un mundial, yo tengo la suerte de ir desde el Mundial 2002, no trae grandes recuerdos para la selección ni mucho menos, ese fue mi primer mundial, y después fui a todos. El gol de Maxi Gómez, Sí, de Maxi Rodríguez a México en Leipzig, yo estaba a 20 metros de donde pateó Maxi Rodríguez ese golazo que la colgó en el ángulo, y yo estaba cubriendo en ese mundial México, había estado los 20 días previos con la selección de México, y yo digo, no te puedo creer, justo en octavo de final nos toca Argentina, yo qué sé, y dije, ¿cómo será mi reacción? Y cuando hizo el gol Maxi Rodríguez lo grité como, creo que fue uno de los goles que más grité en mi vida, ¿no? Y me acuerdo que detrás yo estaba con el negro Queijeiro, detrás en el palco había un periodista europeo, y alemán, y nos mira y nos dice, ¿ustedes son periodistas? Lo gritamos como si estuviéramos en el tablón. Creo que la selección despierta esas cosas, ¿no? Creo que las grandes alegrías y las grandes decepciones siempre vienen de la mano de la selección. Y la verdad creo que un mundial es algo muy, muy, muy visceral, muy íntimo. Y cuando llega un mundial, que querés una alegría de la selección. El otro día hablaba con mi hijo, yo ya tengo hijos más grandes, ¿no? 20, 18 y 13, el más chiquito, el único varón, y me decía, vos tuviste suerte, porque vos viste a Maradona, a Messi con la camiseta de la selección, y lo viste campeón del mundo en el 78 y en el 86, y yo le digo, la verdad que sí, porque no sabemos si se va a repetir, ojalá que se repita, pero bueno, la selección, nos ha tocado vivir una etapa gloriosa, a los que tenemos 40 y pico, ojalá que se repita, pero bueno, no es fácil. Igual ya va demasiado, ¿no? 27 años sin títulos en la selección es una locura, con las generaciones de futbolistas que han pasado por la selección argentina, vos decís, loco, pasaron todos estos cracks, campeones de todo en la sub-20 y ninguno pudo ganar un título en la selección mayor. Y bueno, me parece que ese maleficio en algún momento se va a cortar, pero se está haciendo larga la espera. Y de todos esos momentos que viviste, de los más importantes de la historia de la selección, ¿cuál es puntualmente para vos el que más te marcó, el que más cariño le tenés? Más allá de que, por ejemplo, los títulos del 78 y del 86 son los más importantes, también viviste muchos mundiales, quizás te quedás con algo más personal por haber estado en el lugar o no. No, el título del 86. Yo disfruté mucho el título del 86. Porque en el 78 yo tenía 6 años y el título del 86 con 14 años lo viví a full, a pleno, salí a festejar con amigos. Yo digo que, no sé si algunos tuvieron una experiencia, seguramente algunos de ustedes sí, otros no, de vivir un mundial desde adentro
se disfruta muy intensamente, pero ese espíritu amateur que uno tiene de vivir el Mundial en Argentina, que durante los partidos de Argentina no hay un alma en la calle, de juntarte con familiares, todo ese folclore de los mundiales que yo lo viví hasta el 98, ya con 26 años y ya trabajando, pero me quedé en Argentina. Después cuando vos vas a vivirlo al lugar de los hechos, es distinto, es una experiencia diferente, encontrás otras cosas y es apasionante un mundial, pero ese espíritu amateur de vivir el mundial en el país es diferente, ¿no? Es otra cosa, estás con responsabilidades, estás trabajando, digamos, se vive distinto. Mi gran experiencia con la selección argentina, ojalá que se repita alguna vez, fue la del 86. El 2014 fue hermoso, en Brasil llegar a una final, pero ya con otra cosa, porque vos estás trabajando para un medio, tenés que transmitir. Yo transmití para una radio de Colombia, en donde muchos de mis compañeros querían que gane Argentina, y otros estaban felices porque nos había hecho el gol Götze en ese minuto final. Y entonces no es tan visceral, ¿viste? Lo tenés que vivir con otra responsabilidad, con otra templanza. Yo comentando el gol, ¿cómo haces para comentar ese gol de manera medianamente objetiva sin querer matarte como futbolero? Entonces, una final de un mundial en tiempo suplementario contra Alemania en el Maracaná, ¿viste? Y bueno, entonces es como que es medio difícil. Te pone a prueba, te puedo asegurar que te pone a prueba, es un desafío como periodista y como profesional. Ahora, mi momento como hincha de la selección argentina, sin dudas, el del 86 fue un título que no olvido más. Sin querer caer en el debate, digamos, futbolero por excelencia, ¿no? Entre 78 y 86, ¿crees que si no hubiera existido un Menotti, hubiera sido más difícil que haya un Bilardo? Por lo que tiene que ver por el antagonismo, por la elección de un técnico que difiera en su totalidad con la doctrina anterior. ¿Crees que uno sin el otro no hubiera pasado nada? Mirá, yo creo que son etapas que fueron haciendo crecer al fútbol argentino. Cuando llegó Menotti, la selección venía de un papelón en el 74, con entrenadores que cambiaban cada 2 por 3, con jugadores que no tenían a la selección como prioridad, y me parece que Menotti le dio, no sé si se lo devolvió, se lo dio a la selección argentina, y formó las bases para lo que después vino, el título del mundo. El campeonato mundial del 82 creo que fue una decepción porque Argentina tenía un equipazo y era una mixtura entre una generación y la otra, la del 78 y la del 86, creo que se pudo haber hecho más. Pero sin dudas que yo el equipo que más disfruté fue el del 86. No tengo ninguna duda, a mí me parece, y esto es subjetivo, es opinión, que sin el 78 el 86 no existía. Por eso digo que ese análisis Boca, River, Menotti, Bilardo, para mí es una estupidez totalmente fuera de época. El fútbol mundial ya no pasa más por Menotti y Bilardo, pasa por otro lado. El fútbol argentino atrasa muchas veces, y los periodistas atrasamos, cuando seguimos quedándonos en dos tipos que fueron grandiosos, para mí los dos máximos exponentes a nivel de dirección técnica en la Argentina, sin ningún tipo de duda, pero que su tiempo pasó hace 50 años, muchachos. O sea, el fútbol cambió de la época de Guardiola 2011 a esta parte. Imagínate si habrá cambiado del 86 a esta parte. Entonces, si nosotros nos queremos quedar con lo que pasó hace ya 42 años, el primer título del mundo en la Argentina, y me parece que estamos viendo una parte de la realidad muy, muy desenfocada, ¿no? Y creo, coincido con vos, que los dos fueron muy importantes. Y yo creo que sin la evolución que marcó Menotti, hubiera sido muy difícil pensar en un bilardismo exitoso en la Argentina. Estamos hablando con Juanjo Buscali acá en el aire del show de la selección. Juanjo, te tiro esta como para que la vayas pensando. Quiero que me armes la selección de la que vos viste, de todos los tiempos, de lo que vos viste, de lo que vos viviste, que me armes la selección ideal tuya. Pero antes te pregunto, ¿cómo ves esta selección de ahora? Con este recambio generacional, con este cuerpo técnico que ya lleva un tiempo,
con esto que empezó las eliminatorias, que se juega la Copa América del año que viene, que estamos cerca de un mundial? ¿Cómo lo ves a futuro? ¿Cómo lo ves en el presente? Cuando se juegue el mundial, ¿no? Porque la fecha eliminatoria de la semana que viene está complicada, inclusive con el tema que pasa en Europa. Y si se suspende la fecha eliminatoria hay que ver cuándo se juega el mundial. Pero suponiendo que vaya todo bien, yo estoy contento me parece que, a ver, a mí no me gustó Scaloni la manera en la que llegó a la dirección técnica. Me parece que cuando él llega de la mano de Sampaoli, lo lógico hubiera sido que si se fue Sampaoli, él se fuera con él, se fueran juntos. Pero debo reconocer que el trabajo que ha hecho Scaloni me gustó. La tenía difícil, generar un recambio de nombres en la selección argentina con futbolistas instalados durante tantos años. Me parece que era muy, muy difícil, una tarea súper complicada. Vos fíjate que yo creo que para todos estos años de tanto fracaso a nivel de títulos en la selección argentina, a mí me parece que se dio una situación en la que confluyeron muchos aspectos. Uno, el abandono de las selecciones juveniles. Durante muchos años, después de aquella generación que ganó el último título en el 2007 con el Sub-20, después hubo muchos años en donde las selecciones juveniles dejaron de hacer ese scouting por el interior del país que había instalado Pekerman y casi que lo desprotegieron. Hubo muchos entrenadores que ni nos acordábamos. Durante 10 años abandonamos el trabajo de selecciones juveniles. Después tuvimos una generación de jugadores grandiosos que habían sido muchos de ellos parte de las selecciones juveniles exitosas y que jugaron hasta los 30 y pico de años en la selección argentina. Y por la falta de criterio en el manejo, a nivel de manager y dirección deportiva, nosotros teníamos jugadores de 35 años que rompieron todos los récords de presencia con la selección argentina, pero después tuvimos una generación de pibes de 23, 24, 25, 26, 27, la generación intermedia, que tuvieron que salir a la cancha en la Copa América de Brasil con 3 o 4 partidos. Luego decía, che, Paredes no tiene prácticamente experiencia en la selección. ¿Y qué tiene? ¿22 años? No, tiene 27. ¿Y dónde estuvo antes? ¿Y dónde estuvo Lo Celso antes? ¿Y dónde estuvo De Paul antes? O sea, pibes que ahora están súper plenos para competir en la selección, pero que estuvieron con 23, 24 años mirando los partidos de la selección en la casa como vos y como yo. Digo, eso es falta de dirección deportiva. La Argentina abandonó por la crisis, un poco también lo generó, sin decir que Grondona hizo todo bien y que el resto hizo todo mal, pero sí que hubo una cefalía después de la muerte de Grondona, y esa cefalía total que hubo en el fútbol argentino hizo que se perdieran los proyectos de selecciones a nivel global en la Argentina. Entonces, entramos en una etapa en la que nadie se puso a pensar quién va a ser el reemplazante de Mascherano. Y la fácil decíamos, y el reemplazante de Mascherano es el Rusito Ascasiba. Che, pero nos pusimos a buscar si realmente ¿viste? Y entonces ahora de repente nos tenemos que poner a innovar. Creo que seguimos pagando con la selección argentina ese desgobierno que hubo durante 10 años a nivel de selecciones. Abandono de selecciones juveniles, que nadie pensara en la sucesión de los grandes nombres. Entonces, para Scaloni, el laburo que hizo fue muy difícil, con una generación que salió a la Copa América de Brasil prácticamente a ponerse, muchos chicos a ponerse la camiseta por primera vez, a jugar oficialmente en una competencia en la que muchos creían, yo no, que había que ir a ganar a Brasil, y la verdad es que era imposible. En el medio se fue el Tata Martino, que era un técnico que había hecho las cosas muy bien, pero los mismos dirigentes que le exigían ganar los Juegos Olímpicos de Río eran los que le decían, te exijo públicamente que ganes los Juegos Olímpicos, pero después cuando me doy vuelta no te cedo a los jugadores. Digo, pasaron muchas cosas de faltarle el respeto a la selección argentina, que aquellas bases que sentó Menotti en el 74, parece que muchos dirigentes lo olvidaron. Dejó de ser prioridad. Pasó a ser de boquilla prioridad, pero después en los hechos muchos le faltaron el respeto. Así que yo creo que el trabajo de Scaloni hay que tenerle mucha paciencia. Yo confío, para mí el gran desafío de Scaloni es hacer un equipo de la selección argentina que pueda prescindir de Messi, y a mí me demostró Scaloni que lo puede hacer. De hecho, para mí, en la era Scaloni, los mejores partidos los jugó sin Messi, y tienen que entender los futbolistas de la selección argentina que Messi te tiene que dar el salto de calidad, pero que no tiene que significar la presencia de Messi
me saco la responsabilidad encima y le tiro la pelota para que él solucione. Creo que Argentina con Scaloni se ha barcelonizado, y este periodo caótico de Barcelona es porque se argentinizó. Todos le tiran la responsabilidad a Messi, se sacan la pelota de encima para que Messi solucione. Pasaba históricamente en Argentina y pasa hoy en Barcelona, y creo que Argentina va por el camino inverso, y para mí eso es saludable. Yo celebro y espero una selección argentina cada vez menos dependiente de Messi. ¿Y te parece que por todo esto que decías puede estar para pelear mano a mano con las potencias que hay en el mundo? Porque también otra cuestión que no sé si vos lo ves de la misma manera, que hoy en día quizás en los jugadores que tiene Argentina están quizás un escalón por abajo de lo que estábamos acostumbrados, de no sé, Higuaín figura en los equipos donde jugaba, Agüero lo mismo. Coincido. Creo que estamos complicados. Me parece que hemos perdido. Esta generación de chicos son buenos, pero justamente no han tenido competencia a nivel de selección, y eso les quitó mucha vidriera. Y en Europa se está dando un fenómeno hace un tiempo que creo que es preocupante para el fútbol sudamericano en general, menos para Brasil, pero sí para Argentina y para el resto, que los europeos están yendo a buscar muchos africanos, a los que naturalizan, les dan asilo, viven las familias, los llevan baratos. Para muchos de ellos la puerta de ingreso a Europa es Francia, y si vos te pones a mirar, las selecciones europeas cada vez más son una mixtura entre lo mejor de Europa y lo mejor de África. Y esta falta de competitividad de la selección argentina durante muchos años por errores dirigenciales ha hecho que muchos chicos se quedaran al margen de esa élite del fútbol mundial, que hoy, aunque nos duela, pasa por otro lado, pasa más por África que por Argentina. Brasil me parece que sigue estando representada en los mejores equipos del mundo, pero hoy cuesta ver jugadores argentinos en los mejores equipos del mundo. Cuesta mucho, los jóvenes argentinos están yendo mucho para Arabia, mucho para China, mucho para México, mucho para Estados Unidos, y los Lautaro Martínez son pocos, lamentablemente, y los que van les cuesta. Entonces, me parece que, por ejemplo, a Ezequiel Palacios le va a hacer muy bien en este proceso que tiene, porque es bueno de verdad el pibe, que en la selección argentina lo respeten tanto, porque probablemente le vaya a dar alguna oportunidad más en Bayer Leverkusen. Pero me parece que esto se empieza a dar ahora de nuevo, que se fue la generación anterior, a la que yo no critico por haber ganado o no haber ganado, porque lamentablemente el fútbol es así, y los que estamos en el fútbol sabemos que esto es así. Esto es más para Doña Rosa, decir, uy, no ganaron nada. Para mí eso es una estupidez, eso es un análisis injusto. Pero sí que por la falta de gobierno del fútbol argentino hubo una generación que batió todos los récords, que jugó hasta los 35 años, y que tapó una generación de chicos que tienen que empezar a mostrarse. A mí me preocupa lo que vos marcabas, que hoy en los principales equipos de Europa ves cada vez menos. Antes vos mirás una final de Champions y tenías 3 o 4 argentinos por lado. Hace 10 años, no hace tanto, ¿eh? La final de la temporada 2009-2010 que gana Inter estaba lleno de argentinos. Y esos pibes, los Samuel, los Cambiaso, los Zanetti, muchos de ellos habían tenido pasos por las selecciones juveniles de Peckerman. Y hoy los pibes que tienen 20 y pico de años, no sabes ni quién los dirigió en las selecciones juveniles. Parece que tenemos que volver a tomar, y que se está haciendo, el trabajo desde abajo, de formar a los jugadores argentinos de verdad a nivel de selecciones, algo que se abandonó y que hoy es lo que tenemos en la superficie. ¿Y crees que desde AFA, digamos, el afán por trabajar de esa manera está? ¿Crees que es una pantalla y que sigue? No, hoy sí, hoy yo creo que están trabajando bien. Para mí están trabajando bien, creo que hay gente capacitada. El Bocha Batista es un tipo capacitado, Pablito Aymar ni hablar, Placente. La cúpula dirigencial más que nada, habló de él. Y bueno, no, a ver, la cúpula dirigencial me parece que a Chiqui Tapia se le pueden criticar un montón de cosas, pero a nivel de selecciones me parece que no tomó malas decisiones. Me parece que si Argentina, yo coincido, no es de elite, hoy Argentina no está en el primer nivel mundial a nivel de selecciones, creo que con Scaloni puede llegar a recobrar algo de protagonismo.
arranqué la charla diciendo que soy optimista y creo que está haciendo un buen laburo, pero me parece que Chiquitapia ha tomado buenas decisiones alrededor de la selección argentina. Ha vuelto a invertir, ha vuelto a formar cuerpos técnicos estables, con gente del palo, con gente que no está allí para hacer negocios, sino que está allí para formar. No es fácil encontrar formadores y creo que los que están hoy trabajando con los juveniles están bien designados. Por lo tanto, en eso, en el trabajo de selecciones, a Chiquitapia le pongo una a favor. Hay otras cosas en las que no me gusta tanto, pero en eso le pongo una a favor. ¿Crees vos que en el próximo Mundial, no digo que vamos a participar, sino que puede llegar a ser que vamos a ver qué pasa y en realidad competir en serio, intentar ganarlo fuerte, es en el otro, o sea, dentro de 2 mundiales, o no? Mirá, hoy nuestra realidad me parece que no nos pone como para ser primer candidato. Creo que Francia tiene una generación de futbolistas extraordinaria y sigue estando por encima del resto, Alemania, Brasil, y creo que Argentina claramente está un escalón por debajo. Lo que pasa es que yo, sinceramente, en el último Mundial, yo no esperaba que Francia fuera campeón del mundo y lo terminó ganando, y es más, Argentina hasta lo pudo haber eliminado a Francia, eso es aborto la naturaleza que tiene el fútbol, ¿no? A mí me parece que sí, probablemente sosteniendo el trabajo de juveniles y con futbolistas que lleguen mucho más curtidos a los 21, 22 años y que sientan la experiencia de haberse puesto la camiseta desde sub-15, sub-17. Hay chicos que ahora tienen 18 años que es la primera generación que tiene el trabajo hecho desde la sub-15 en las selecciones argentinas, y eso para mí es re valioso. El trabajo en las selecciones juveniles es valiosísimo, muchas veces lo miramos de costado en la época en la que estábamos acostumbrados a ganar con Pekerman, y ahora nos damos cuenta que es sustancial, que es fundamental. Y creo que sí, probablemente Argentina llegue con más elementos, quizás sin Messi, pero sí, seguramente sin Messi en el 2026 no lo vamos a tener. Pero yo no creo que Messi sea indispensable como para ganar un mundial. Me parece que el laburo pasa por las bases y no por tener una figura, porque tener una figura no te hace ser el mejor del mundo. Muchas veces creo que confundimos en Argentina el camino de decir tenemos al mejor, somos los mejores. La verdad es que no. Demostramos que dilapidamos ese plus, ese as en la manga que significaba tener al mejor, como fue Lío, y me parece que la clave está en formar un equipo de trabajo. Otro tema, muchas veces apuntamos a decir, tenemos que tener al mejor técnico para ser el mejor seleccionado del mundo. Si hoy miramos las selecciones en el mundo, no son dirigidas por los mejores entrenadores. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son los 3 mejores entrenadores del mundo? Seguramente ninguno de los 3, no sé, alguno me dirá Guardiola, otro me dirá Klopp y otro me dirá, no sé, Zidane, ponele. No hay, o Mourinho. Ninguno está dirigiendo selecciones. Hoy las selecciones son dirigidas por proyectos de las federaciones con un entrenador que es el que tiene la responsabilidad de desarrollar ese proyecto. Pero el poder del dinero está en los clubes. Los entrenadores ganan 30 millones de euros por temporada en los clubes y las selecciones les pueden pagar 2 millones, 3 millones haciendo un gran esfuerzo. Entonces, hoy me parece que no es una cuestión de nombres, de decir, apuesto al Cholo Simeone. Argentina tiene que dejar de pensar en el Cholo Simeone, tiene que dejar de pensar en Pochettino, tiene que dejar de pensar en un Salvador para pensar un proyecto de selecciones juveniles como ahora sí hay, y apuntar a hacer un crecimiento generacional con tipos que conozcan cuál es el proyecto, como lo hizo Alemania. El título de Alemania del 2014 no fue obra de la casualidad. Alemania arrancó un proceso con Klinsmann en 2006, que fue traumático porque no ganaron su propio mundial. 2010 y 2014 fueron campeones. O sea, Argentina siempre apuesta a soluciones mágicas. Tengo a Messi, salgo campeón. Tengo a Sampaoli, tráelo. Págale todo lo que haya que pagarle para ponerlo acá, pagar la cláusula de rescisión. Gastando plata que no había en la Asociación del Fútbol Argentino solamente para decir, tengo la figurita del momento. Y la verdad es que en las elecciones está demostrado que lo que te trae resultados es el laburo, y no porque quede bien decirlo, a largo plazo.
apostar a generaciones, formarlas, darle experiencia, ir a competencias internacionales de clubes, muchos trabajos que son anónimos, sub 13, sub 15, sub 17, y después cuando vos tenés a los pibes de 22, 23 años, se ponen la camiseta de la selección argentina como si se lo hubieran puesto toda la vida, cosa que no está pasando con los chicos de ahora. Los llevamos, los tiramos a la parrilla en la Copa América en Brasil, en un ambiente hostil, porque eras visitante y rival, y pretendemos que nos den resultados solamente porque tenemos a Messi. La verdad que así Argentina no es casual que llevemos tanto tiempo sin ganar, más allá de que hemos tenido grandes generaciones de futbolistas y que lamentablemente no se les dio por poco. Juanjo, y en este análisis que hacías de la dirigencia argentina en cuanto a la selección, yo ahora te lo llevo a lo que es el fútbol argentino nuestro de cada día. ¿Cómo lo ves con todos estos cambios que está teniendo en base a la pandemia, o como excusa también de lo que fue la pandemia, depende de qué lado se lo quiera ver, y también de esta nueva liga profesional que se decía que buscaba que todo se encumbre dentro de la AFA, y ahora en algunas decisiones se empieza a ver también quizás una puja de doble comando? Es muy doloroso. Vuelvo a lo de Grondona. A mí me parece que el fútbol argentino, desde la muerte de Grondona en 2014, todavía no terminó de encontrar un líder. Fuimos por la Superliga, la desarmaron, dijeron no, vuelve todo a la AFA, pero enseguida aparece el doble comando Tinelli y Tapia, Donofrio que se reúne con otro, entonces Tinelli dice no, no le habilita el River Camp. Todo eso le hace muy mal al fútbol argentino. Me parece que es un papelón tras papelón. Hay muchas cosas que lastiman al crecimiento, al prestigio, a la competitividad. Yo estoy asistiendo por momentos con terror a las cosas que pasan en el fútbol argentino, y que después cuando tenés clubes como River que compiten y lo hacen también internacionalmente, decís, wow, qué diferencia, ¿no? Porque tenés el River de Gallardo, que no por casualidad le va como le va, y después vos tenés idas y vueltas constantes que lo único que hacen es quitarle seriedad a todo lo que está pasando. Yo añoro el campeonato argentino de 20 equipos, 19 o 38 fechas. No era tan complicado, ¿viste? Y me parece que a veces la complicamos tanto, ¿viste? Yo miro la Liga Española, juegan siempre igual. La Liga Inglesa juegan siempre igual. ¿Por qué cambiamos tanto? 24, 26, 28, 30, ya no sé. Eso le quita mucha seriedad. Es muy poco serio. Muy poco serio. Juanjo, como para ir terminando, quiero que me armes la selección, aquello que te había preguntado. Qué difícil. La mejor selección que vos viste, la que vos viste jugar. Pero ¿puedo elegir así de cada pueblo un paisano o no? ¿Puedo elegir desde que vos viste jugar, desde que tenés... ¿Puedo poner a Filiol sí, a jugar podés. con Messi, por ejemplo? El 11 ideal sería. Sí, Está sí. bien. El 11 histórico para la Play. ¿El tiempo, Rubén? Ok, listo. Mira, yo te voy a poner para mí Filiol, el más grande de todos, sin dudas. Después, bueno, mira, yo voy a poner los que para mí no pueden faltar, y después ustedes me van diciendo cuántos me quedan. Vayan anotando porque no estoy acá anotando. No voy a hacer el dibujito. Filiol al arco seguro. Pasarela seguro. 6. Voy a jugar con 4 en el fondo. Vamos a armar un 4-2-3-1 y vemos. Dale. Lateral derecho voy a poner al negro Clausen. El negro Clausen de la eliminatoria. Vos, Rubén, que sos el más grande de los tres que están ahí, vos lo debes haber visto, no te hagas el pendejo. Sí, el negro Clausen, sí. Bueno, el negro Clausen, la eliminatoria que hizo para el Mundial del 86, fue el mejor lateral que yo vi en mi vida. Parecía un brasileño. De lateral izquierdo, me parece que le voy a poner a Juan Pablo Sorín. Centrales Ruggeri y Pasarela. Bien. De 5 voy a poner al Cholo. Ahí la defensa ya está. Ya está. Clausen, Ruggeri, Pasarela, Sorín. Que fui hasta injusto con el Pupi Zanetti, que es un amigo además, pero bueno, ya está, ya lo dije. Cholo Simeone, no puede faltar Batti, no puede faltar Canigia, no puede faltar Maradona, no puede faltar Messi. Me queda lugar para uno al lado del Cholo. Falta un 5. Redondo. Porque si no, no pasa nadie. Es que cualquiera que diga después me voy a sentir incómodo. El Cholo, Redondo.
El Checho, Gallego. El Checho del 86, un sentimiento. El Checho, el Cholo, Maradona, Messi, Batistuta y Canigia. Oh, qué equipazo. Qué equipazo. Equipo, ¿no? Ahora dame el técnico. Bilardo. Ahí está. Sí, No te voy a decir una dupla técnica porque si no sería lavarme las manos. Decirte Menotti y Bilardo como López y Caballero, no, Bilardo. Le agarra un ataque a Bilardo con el equilibrio y ese equipo que armaste. Pero escuchame una cosa, no seas malo. Mirá, Bilardo en el 86 llevó a Troviani, a Borghi, a Bocini, a Maradona, a Burruchaga, no seas malo. Y en la eliminatoria jugó con Sabela. ¿Sabes que ese equipo a veces jugaba con 4 o 5 números 10? Lo que pasa es que la tenían siempre. ¿Sabés que yo creo que a Bilardo, de verdad, hay que mirar los equipos, ese equipo de Bilardo del 86, que es cuando lo armó como él quiso, jugaba muy bien, apostaba mucho a tener la pelota. Lo que pasa es que creo que todos nos quedamos con una imagen lamentable de Bilardo, que yo censuro y no me parece buena, que es el famoso Pisalo del antifútbol. Creo que Bilardo, un poco como es el drama argentino del éxtasis a la agonía, ¿viste? Como dice la Versuit, es eso y es los 5 números 10, ¿no? Argentina es la Biblia junto al calefón, y me parece que Bilardo es un poco una exposición de lo que es, y un poco también lo que pasa ahora con Maradona, ¿viste? Es sentirte orgulloso y a la vez sentirte apenado por las cosas que pasan, ¿no? Es como que siempre nos falta ahí alguna vueltita de tuerca. Pero a mí hubo cosas del equipo de Bilardo del 86 que me parecieron increíbles y que trato de no quedarme exclusivamente con el famoso Pisalo cuando dirigía al Sevilla. Juanjo Buscalia pasaba con nosotros hablando en Futboleando acá en el show de la selección. Juanjo, espero que la hayas pasado como nosotros. Bastante bien y nos Espectacular. quedaríamos... Gran charla, chicos. Gracias. Y hicimos esta nota hace 27 años que Argentina no gana nada. Cuando ganemos algo, espero que la repitamos. Obviamente. Seguro. Si ganamos la Copa América 2021. Ojalá. Ojalá, Juan, ojalá. Creo que sí. No sé, algo, ganemos algo. Rubén, gracias a todos, chicos, muy, muy amables. La verdad la pasé muy bien y nada, ojalá que le vaya bien a Argentina en las eliminatorias, que lleguemos bien al Mundial, yo creo que sí. Y bueno, después veremos. Falta tanto. Que pase bien. Que pase bien. Abrazo grande, chicos, gracias. Muy amables.